nos incorporamos al programa a Antonio Ekarri, el líder de la Alianza del Lápiz para la Educación. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Espero que tu salud esté, en el Zulia dicen, como un chompín. ¿Cómo estás? Como un chompín, así estamos. Ya están bastante bien. Bueno, un placer. Encantado, Juan Carlos, y encantados a todos los que nos ven, nos escuchan, y un saludo especial a toda tu audiencia. Mira, vamos a comenzar rápidamente a bombardearte y seguramente nuestro público va a hacer bastantes preguntas para ti. Ya tengo varias, pero quisiera preguntarte cómo va el momentum político venezolano, porque le escuchaba decir a Luis Vicente León como que la cosa no está buena para la oposición. Él como que observa un poco más de estabilidad en el gobierno y mucha debilidad en el factor opositor. ¿Qué opinas sobre esto, Antonio Ekarri? Mira, yo creo, Juan Carlos, que el problema venezolano sigue sin abordarse con la seriedad, la responsabilidad, la complejidad que amerita. Esto no es un problema tan sencillo de gobierno y oposición. Esto es una cosa mucho más profunda. Estamos presenciando una crisis terminal muy grave de Venezuela, muy grave de Venezuela. Recuerda que nosotros fuimos un país de una riqueza súbita. Maracaibo mismo es el principal testigo de ello, de ser un puerto pequeño que sacaba productos agrícolas y comerciaba hacia el Caribe, se convirtió en la ciudad petrolera de América Latina, en el Houston de América Latina, en el Texas de América Latina. Recientemente veía que se lo recomiendo a todos, un documental de Luis Olavarrieta sobre una ex-miss que terminó en la indigencia. Yo creo que se retrata mucho la realidad venezolana, un país que tuvo una riqueza súbita con una pobreza súbita. Y eso es muy grave, Juan Carlos. Es decir, nosotros todavía no hemos dimensionado el tamaño de la crisis que estamos viviendo en Venezuela. Es decir, que es un tema sumamente complejo, que la oposición puede estar viviendo. Sí, nosotros tenemos una crisis de desesperanza. Yo creo que hay el grave obstáculo que tiene la oposición en este momento es la desesperanza arraigada. Y por supuesto, evidentemente nosotros no estaremos nunca de acuerdo con el tema de la abstención, porque la abstención lo que hace es desmovilizar y desarticular. Yo creo que con la simple lectura del Príncipe de Maquiavelo, de Sun Tzu, del barón von Bismarck, para no meternos con simplemente manuales de guerra, pues es muy sencillo llegar a la conclusión que desanimar a tu gente y dejándola desarticulada y entregándole todo el poder a tu rival, vas a conquistar, tumbarlo. Yo esa sí no la entiendo, la verdad. Bueno, pero fíjate tú que hay dos opiniones. El pasado 5 de julio veíamos al presidente Maduro con el bastón de mando diciendo este bastón de mando jamás va a quedar en manos de un fascista. Esa fue la frase que utilizó. Y por el otro lado, María Corina Machado dice ayer en un programa con la periodista Carla Angola, este gobierno está desmoronándose, está aislado. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es tu visión de la realidad? ¿Está aislado o está muy sólido el gobierno de Maduro o lo están tumbando? Yo no sé quién, pero ella dice que lo están prácticamente tumbando. No sé quién lo estará tumbando, la verdad. Eso es parte del irrealismo mágico venezolano, ¿no? Comienzan a generarse fantasías que no tienen ningún sentido. Por supuesto, hay mucha gente que se ilusiona con eso, pero luego terminan desilusionados. A mí siempre me han criticado mucho, Juan Carlos, porque yo he tratado de darle una cura de verdades al país y las verdades duelen, pero yo prefiero que se moleste la gente conmigo porque le diga la verdad a que se moleste porque le diga una mentira. Y yo creo que a la gente le duele más cuando se siente engañada que cuando alguien le dice la verdad, aunque duela. Entonces creo que nosotros, por eso te digo, más allá, quien presume tanto, pues dime de qué presumes y te diré de qué careces. Yo nunca vi al presidente Luis Herrera, ni al presidente Carlos Andrés Pérez, ni incluso ni a Hugo Chávez lo vi con el bastón de mando diciendo yo mando. Bueno, yo creo que no debería presumir tanto de ese mando porque se evidencia psicológicamente que tienes el que tanto, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Sería mi respuesta a Maduro con el tema del bastón de mando. Ahora, ¿cuál es la ruta, en tu opinión,
para alcanzar una salida que no hay manera que sea solo con Maduro y no hay manera de que sea solo con las intenciones de María Corina Machado. Aquí tiene que darse algo donde esté Maduro, donde a lo mejor esté Machado, pero tiene que estar el resto del Tenemos país. que estar todos, claro, porque si lo vemos como una... Claro, está muy bien, Juan Carlos, tu reflexión, y la comparto plenamente, que siempre ha sido la opinión de Lápiz. Nosotros tenemos que concretar, aquí este país está viviendo una crisis tan fuerte, una crisis tan profunda, un país que después de ser el país más rico de América Latina es el país de la indigencia de América Latina, pues evidentemente nosotros entre todos debemos hacer un esfuerzo que es el camino más difícil de todos. El camino del conflicto es el más fácil, porque eso es pegar unos gritos y ya está. Pero tener que aceptar que Maduro no tiene la mayoría nacional, que hay una inmensa mayoría de descontento nacional, tiene que aceptarla. Pero también aquellos tienen que aceptar, los que comienzan entonces a pegar gritos y alaridos y creen que aquí van a venir a bombardear o van a venir a intervenir. Eso no ha pasado ni va a pasar. Entonces creo que debemos dar paso a una nueva historia, y esa nueva historia es construir consenso. Bueno, Ecarri, eso es fantasía. No, eso no es fantasía. Lo lograron otros países y el consenso es el camino más difícil de todo siempre. Pero tenemos que estar, movilizados, Juan Carlos. La primera tarea es movilizados y articulados. Eso es lo primero. Y estas elecciones municipales, que yo nunca he visto a ninguno de estos opositores radicales apoyar elecciones municipales nunca. Tú fuiste candidato a alcalde de Maracaibo, de una de las ciudades más importantes de este país. Y tienes además un capital político y de credibilidad muy alto. Juan, ¿y tú alguna vez has sentido de algunos candidatos de alguna de esta dirigencia radical apoyo directo para el liderazgo local? Nunca. Es que estas elecciones son fundamentales. Yo hubiese sido, yo te voy a decir, me pongo en los zapatos de María Corina Machado y yo hubiese mandado a votar, pero inmediatamente por todos los dirigentes locales del país. Y por una razón fundamental, tú nunca vas a tener gobernabilidad sin los dirigentes locales, sin los dirigentes regionales, sin esa base popular de esa dirigencia que es tan importante en toda Venezuela. Por eso nosotros en Lápiz llevamos más de 40 candidatos propios, los llevamos además en zonas muy importantes, nos hemos sumado sin ningún tipo de complejo a apoyar opciones importantes de triunfo, hemos logrado consensos también para nuestros candidatos. Yo creo que estamos reviviendo un espíritu de consenso. Yo, contrario al mensaje desesperanzador de otros, yo soy un optimista permanente, pero un hombre convencido primero por doctrina cristiana. Yo soy un hombre de esperanza. Y la esperanza no es que es lo único que se pierde, no es lo primero que se pierde. Y los venezolanos hemos perdido la esperanza y hay que batallar a favor de la esperanza. Antonio. ¿Y esta esperanza cuál es? Que nos estamos uniendo. Óyeme esto, porque en Caracas, por ejemplo, logramos alrededor de Jorge Barragán que candidatos que habíamos rivalizado siempre durante los últimos 15 años nos pusimos de acuerdo. Está Enrique Ochoa Anticha, Stalin González, Guanipa. Tenemos una gran cantidad de personas que nunca nos pusimos de acuerdo para nada y ahora nos estamos poniendo de acuerdo. Yo creo que hay muchas cosas que están pasando, pero no están pasando sin grandes aplausos, Juan Carlos, pero se están dando como un proceso natural. Hay consensos alrededor de nuestros alcaldes en Aragua, de Gonzalo Díaz en el municipio Palo Negro, hay candidatos de Lápiz en el Zulia, hay unos candidatos a concejales en Cabima que están haciendo un trabajo formidable. O sea, es decir, nosotros estamos haciendo en todo el país, construyendo desde nuestra condición de independientes, desde nuestra condición de dialogantes, de hablar, de no cesar en la actividad, porque pensar que vamos a salir de Maduro metidos en las casas, desesperanzados y entregándoles todas las instancias de poder al gobierno es una cosa aberrante. Antonio, para el retorno, porque debo ir a un encuentro con nuestros patrocinantes, te pregunta María José Pérez. Señor Ecarri, existe un rechazo espontáneo y mayoritario al gobierno, pero esa población no es compatible con los actores políticos. Vamos a ver que se me movió. No es compatible con esos actores políticos. ¿Cómo hacer entonces para ganar la confianza
de la gente? ¿Qué falta para que la gente los apoye? Al retorno con Antonio Ecarri. Interesante. Ecarri, líder nacional de la Alianza del Lápiz para la Educación. La pregunta de María José Antonio. Hay un rechazo espontáneo, mayoritario al gobierno, pero esa población no es compatible con los actores políticos que dicen ser de la oposición. ¿Qué falta para que la gente los apoye? Bueno, falta, uno, vencer la desesperanza, que es muy importante, porque no solamente es el rechazo a los actores políticos, que indudablemente existe, a algunos actores políticos, sino, ¿por qué? Porque muchos de esos actores políticos tampoco se comportan como si son oposición realmente o hacen un trabajo real de construcción. Segundo, hay un gran esfuerzo que debemos hacer entre todos, que es construir un gran plan nacional que lo vamos a hacer incluso desde la Asamblea Nacional porque lo vamos a proponer al país, un gran plan para que la gente sepa cuál es la guía alternativa a las 7T de Nicolás Maduro. Eso es un tema que también es importante. ¿Por qué? Porque la gente debe sentir que tienes un plan ahí. Algo que es muy importante y que tiene que ver con estas elecciones locales y regionales, Juan Carlos, y muy especialmente, María José, ponle atención a la renovación del liderazgo político opositor venezolano. Eso es muy importante, porque no es solamente los que tenemos años en esto. Imagínate tú, yo fui coordinador de juventud de la campaña de Salas Romer. Yo he estado luchando durante 25 años contra esto, pero ahora resulta que hay unos gritones que me pasaron de un lado que antes me gritaban escuálido y ahora entonces le gritan a uno otra cosa. Y hay mucha campaña de desinformación. Entonces yo creo que tenemos que vencer la desesperanza. Segundo, creer en esa renovación del liderazgo opositor. Nosotros en Caracas que hemos propuesto a Jorge Barragán, que es un joven de 27 años, Juan Carlos, que es un analista internacional extraordinario, que es experto en economía y petróleo, que tiene estudios de posgrado en economía y petróleo, tiene más de 10 años trabajando conmigo toda esta agenda social en los sectores populares de Caracas. Entonces, lo primero que debemos tener un plan, pero debemos también renovar el liderazgo opositor, porque no puede ser que son los mismos actores de siempre diciendo lo mismo para que pase lo mismo. Entonces, eso ha sido una gran crítica del lápiz siempre. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener unas nuevas políticas, una articulación nacional, una organización nacional, que es muy importante. Entonces, plan, caras nuevas, renovación, estrategia y un plan de país que debemos consensuarlo entre todos. Mira, te pregunta acá Daniel Mendoza, ¿por qué no aboga a favor de Enrique Márquez, de los presos políticos? ¿Estás Siempre. Mira, desde el primer momento que cayó preso Enrique, yo le tengo un aprecio enorme a Enrique Márquez. Fíjate que yo en estos días en el programa de Vladimir Villegas, y aquí te lo vuelvo a repetir, Juan Carlos, en tu programa, hay una figura del derecho romano que se llama la exceptio no adiplendis contratum, que es la excepción de contrato no cumplido, para que me fueron mis alumnos de derecho romano. Y es muy especialmente un mensaje que le mando yo a Nicolás Maduro. Porque él está bien que critiquemos todo lo que está pasando con las cárceles de Trump, que son una aberración, o que tengan venezolanos retenidos de manera ilegal, sin abogados, sin nada en El Salvador. Pero no es posible que Enrique Márquez no tenga derecho ni siquiera a un abogado privado. Eso es una aberración también. Entonces, no solamente que le damos apoyo a la libertad de Enrique Márquez, exigimos la libertad de Enrique Márquez, pero también sus derechos fundamentales, que son muy claros, y la libertad de los presos políticos. Venezuela necesita una amnistía para lograr convivencia, para que juntos podamos luchar para la reivindicación nacional. Necesitamos, además, sacar al país del hueco en que quedamos, entender que somos una república en crisis, pero que necesitamos entre todos, y todos nos necesitamos, sin excluir a nadie, con respeto a la Fuerza Armada, con respeto al voto, con respeto a las instituciones, pero eso sí, respetando también la voluntad de los venezolanos. Mira, te pregunta alguien acá sobre los votos del 28. Te pregunta cuántos votos sacaste el 28 de julio, pero más bien la pregunta yo preferiría englobarla. ¿Qué va a pasar con el 28 de julio? Bueno, yo creo que todos los hechos históricos de Venezuela deben producir siempre una gran lección. Eso lo decía Arturo Uslar Pietri. No nos podemos quedar anclados en un hecho puntual de la historia, porque si no nos quedamos atrapados allí. No es para pasarle la página nada más, es para aprender la lección. Es muy lamentable, Juan Carlos, que quien decía ser el candidato ganador, lo vimos dentro de la Embajada de España haciendo acuerdos con el gobierno y fue el primero que reconoció a Nicolás Maduro. Entonces no me echen la culpa a mí de algo que lamentablemente, si yo hubiese sido el favorecido con los votos que sacó el candidato Edmundo González, bueno,
muy probablemente a lo mejor yo no estaría aquí, no estaría donde estoy hablando seguramente. Otro hubiese sido la historia, pero como decía mi abuela, ¿no? Si yo soy rueda, mi abuela sería bicicleta. ¿Cómo es que dicen la cosa, no? Por ahí va. Pero lamentablemente, ojo, la verdad, hay algo que es muy importante, quiero dejarlo como frase a esta pregunta. El tiempo es el mejor amigo de la verdad. A nosotros nos montaron una campaña calumniosa, primero contra Enrique Márquez y luego contra mí, y resulta ser que fuimos quienes más defendimos en lo que pasó el 28 de julio. Lamentablemente, vimos a otra persona que fue el primero en reconocer a Nicolás Maduro, y yo creo que hay muchas cosas todavía que cuando uno dice la verdad duele. Pero, que es importante, que aprendamos la lección. Aprender la lección es, uno, que no cualquiera está capacitado para ser presidente y llevar un proceso de cambio. No es cualquiera, no es el que sea, no puede ser el que sea. No necesariamente quiero decirte que sea yo, pero no es el que sea. Y el segundo, que necesitamos tener una red nacional articulada y unos procesos de consensos para que se dé un cambio democrático sin que haya violencia en Venezuela. Ahora, fíjate tú, hablan acá, tú vas a incorporarte, esto creo que puede ser el día 5 de enero, como diputado a la Asamblea Nacional. Hay dos preguntas en una. Una que te hace Juan Mustiola, que dice cuántos votos fueron los tuyos para la Asamblea Nacional. Y la segunda, ¿tú crees que tendrás voz, que te darán voz en esa Asamblea Nacional? Mira, la voz la he tenido yo sin ser diputado, y siendo diputado pues voy a tener voz también. Y te quiero echar el cuento de los votos del API. Según Macedonia del Norte, yo saqué 58,000 votos en la elección de presidente de la República. Según el CNE, saqué 120,000. Para las elecciones primarias, para las elecciones del 2021, como alcalde de Caracas, saqué 90,000 votos, casi 100,000, por cierto. Y para estas elecciones supuestamente saqué 60,000. Y digo supuestamente, bueno, porque nos entregaron una data nacional, y esa data nacional, recuerda que nosotros, para mí esto es una gran victoria, y una gran victoria política, porque recuerda que nosotros íbamos solos. La alianza del LAPI fue solo a nivel nacional. Fue una plancha independiente, y es la primera vez que un movimiento independiente con 60,000 votos logramos que el cociente nacional nos diera para entrar como diputados a la Asamblea Nacional. Eso es algo absolutamente claro, está allí, y nosotros vamos a, no solamente el tema es la cantidad, el tema es la calidad. ¿Tú te acuerdas cuando los diputados de la causa R, que eran apenas 3 diputados de la causa R, lo que hicieron en ese congreso? Bueno, yo creo que esperen bastante, que además vamos a decir, a nosotros no nos pueden callar tan fácil. A nosotros, perdón, esa parte no te la escuché. A nosotros no nos pueden callar tan fácil. Muy bien. Entonces, ¿tú opinas que viene un proceso de 4 años para la nueva elección de gobernadores, 5 para presidente, o 6 casi, o pudiera construirse en el interín la anhelada transición, que mucha gente más bien quiere que sea un cambio de gobierno? En mi opinión personal, aquí no hay ninguna posibilidad de que haya un cambio de gobierno que no sea un proceso de transición, a menos que surja un cisne negro del cual yo no puedo hablar porque no tengo elementos de juicio. Antonio. Bueno, lo que viene es una etapa, fíjate, la historia de Venezuela nos dice que siempre todos estos tiempos son absolutamente impredecibles e imprevisibles. Es decir, es muy difícil en Venezuela, con la dinámica política que hay, la dinámica política mundial, que nosotros podamos saber ni siquiera qué va a pasar la semana que viene, cuando hay peligros de conflictos mundiales muy serios. Es decir, que estamos sometidos no solamente a una realidad nacional, hay unos tiempos constitucionales que definitivamente nosotros siempre vamos a respetar, pero hay una dinámica mundial muy complicada y hay una crisis nacional muy complicada. Yo creo que tenemos que ir poco a poco construyendo, organizando, consensuando, que es el camino más difícil de todos. Los consensos son los caminos más difíciles. No se trata de unos derrotar a otros, es ver cómo sacamos a Venezuela, que para mi entender estamos viviendo y vamos a vivir una de las etapas de crisis económica y social más graves de toda nuestra historia. Mira, te deja una pregunta la profesora Iris Muchacho, que es profesora en Caracas.
la realidad y la verdad son diferentes. Ahora bien, ¿cuáles consideras las máximas para construir conciencia crítica en la sociedad venezolana? Al menos 3, por favor, abogado Antonio Ecarri. Profesora, muchacho, con todo respeto, le quiero decir que la principal de todas es la educación. Sin educación no vamos a poder hacer nada. Venezuela nunca le ha puesto en su clase política, y estamos como estamos por eso precisamente, porque no le hemos dado prioridad a la educación, pero a la educación no solamente con sentido de escolar, que ya tenemos unas cifras muy lamentables. El estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, Juan Carlos, que dice que el 92% de los niños venezolanos no comprende lo que lee, de los niños que están egresando de los colegios públicos y privados. Es una situación muy grave que tenemos que abordar todos como país. Este 5 de julio, Maduro ha debido presentarle al país el estado de la República, porque cada vez que hay un aniversario de la independencia y de la República, pues el presidente debería dar unos datos importantes sobre la conducción republicana. Y la conducción republicana va mucho más allá del tema de la gestión de gobierno. Y una de las cosas más graves que tenemos hoy es la gravísima crisis de la educación venezolana, que tiene que ver con la viabilidad de la República. El maestro venezolano es el profesional peor pagado del país. Mientras tengamos al maestro en esa situación, es muy lamentable y muy grave, y tiene que haber un plan nuevo en Venezuela que tenga que ver con la educación, pero con sentido macro. Primero, para tener algo que el Papa León XIV acaba de decir, que es el discernimiento, que pensemos más allá de la tapa de la barriga, como decía mi tía. Muy bien, Antonio, ahora quiero, ya finalizando la entrevista, darte un minuto. Yo quiero que me des los argumentos que tú tienes para que la gente se incorpore y confíe en este movimiento nacional que tú diriges, la Alianza Lápiz para la Educación. Miren, yo simplemente les quiero decir que tengamos esperanza de que Venezuela va a salir de la crisis donde está, pero no vamos a salir con los brazos cruzados. Tenemos que tener un plan. Nosotros lo tenemos en el Lápiz. Tenemos un plan que se llama la Venezuela Educadora, y está sentado sobre las bases que tienen que ver con una economía que sea una economía realmente abierta, libre y solidaria, que podamos tener estabilización monetaria, que podamos tener una política de hidrocarburos muy clara, que promueva de nuevo la inversión y que regresen las grandes transnacionales al país para que puedan invertir, pero no solamente porque levanten las sanciones, sino porque haya Estado de Derecho en Venezuela. Es decir, necesitamos el restablecimiento de la República después de tanto daño, después de tantos años de pobreza, de exclusión, de conflicto. Necesitamos tranquilidad. El Lápiz es la fuerza tranquila del país. Eso no significa que somos ningunos pajuatos ni que somos ningunos gafos, sino que somos la fuerza tranquila, la que quiere generar tranquilidad. Que usted allá en el Marite, usted pueda vivir en paz, en tranquilidad, que tenga sus servicios públicos, que le funcionen los servicios, que le funcione el transporte público, que la pensión pueda llegarle. Es decir, que nosotros, independientemente de quién gobierne, usted viva en tranquilidad. Ese es el objetivo nacional del Lápiz. Y para eso creemos que la educación será la clave de todo ese proceso de transformación nacional y de modernización del país. Siempre vamos a estar y no nos vamos a cansar y no nos vamos a debilitar y vamos a seguir insistiendo, más allá de ataques, más allá de insultos, con razones, con las razones por delante y con la argumentación. Y sobre todo, pues Juan Carlos, nosotros somos unos fieles creyentes de la doctrina social de la Iglesia, y Cristo lo dejó muy claro en la tierra. Primero, el perdón, la necesidad de que esta sociedad se perdone. Y segundo, lo más importante es el diálogo y la necesidad que tengamos para que Dios nos ilumine, que el Espíritu Santo nos ilumine para tener el discernimiento necesario para conducir a un país a esa tranquilidad que nosotros soñamos que tenga. Antonio, te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado el día de hoy. Yo quiero que le envíes un saludo a todo el equipo. A Barragán lo entrevistamos de cada rato como internacionalista. Me gustaría volverlo a entrevistar como el nuevo alcalde de Caracas. Un abrazo para ti. Me encantaría. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y un saludo a todo el equipo que siempre está pendiente de nosotros y nosotros informándonos a través de ustedes. Así que muchísimas gracias a todos. Y a los de los insultos, oye, discernimiento, como dice el Papa. Vamos a quitarnos eso, que eso nos envenena el alma, y vamos a más bien a tratar de construir para ver cómo producimos el cambio en Venezuela, porque nosotros vamos a eso, al cambio en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, mis queridos amigos, a Antonio Ecarri, líder nacional
de la Alianza del Lápiz para la Educación.